Decíamos antes con Alejandra Groba y Marcos López Arriazú, una referencia a un trabajo que realizó FADA, se conoció ayer, y pinta bien lo que significa el aporte del sector al PBI, ¿no?, del país. 25,6% dio la medición que trabajó FADA, significa un avance del 1,5 puntos porcentuales con respecto al año anterior, más de 105.000 millones de dólares en lo que representa el sector en términos de PBI. Vamos a hablar de este tema con David Miazo, economista de FADA. David, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, buen día, un gusto estar conversando con ustedes. Gracias a vos, David. Bueno, a ver, decíamos estos datos generales, ¿no? O sea, a ver, y uno lo trata de poner en el ámbito de toda esta discusión que el mismo gobierno abrió nuevamente en torno a las retenciones. ¿Qué pasa? ¿No se termina de entender la importancia del sector? Digo, porque pareciera que desde la política lo ven como algo que hay que seguir sacando y no ven estos números, o los ven y se hacen los distraídos. Sí, puede ser un poco de no terminar de conocerlos, de que justamente las cadenas agropecuarias e industriales generan el 25,6% del PBI. Esto es, 1 de cada 4 pesos que se producen en el país se origina en el campo. Por un lado puede ser de no conocerlo del todo, y por otro lado también puede ser de que un Estado con una voracidad fiscal muy alta ya no tiene muchos otros lugares que sacar, y el campo es uno de los sectores más competitivos, incluso con derechos de exportación y con trabas a las exportaciones y etcétera, sigue funcionando y sigue traccionando. Entonces puede ser un poco la mezcla de esas dos cosas. Pero acá lo importante de entender en el fondo es que la única manera genuina que tiene el país, y cualquier país del mundo, para tener más empleo y mejores salarios es produciendo más. Claro. Es la única manera, más en el agro y más en cualquier otro sector. Y esa es la cuestión de la visión de fondo que necesitamos tener de todo claro. No necesitamos recaudar más impuestos o desacoplar precios. Lo que necesitamos son más trabajos y más salarios. Por eso desde FADA insistimos tanto en que lo que hay que hacer de fondo es incentivar la producción, no desincentivarla como podría ser tranquilamente con una retención. Está Alejandra Groba, también David Miazo, para hacerte una pregunta. ¿Ale? Hola David, buen día, ¿cómo estás? Ale, buenos días. Me llamó la atención que es el número más alto de proporción del PBI que representan las cadenas agroindustriales desde 2004, ¿no es cierto? ¿Hay alguna razón por la que cayó, o sea, se explica de alguna manera la caída que tiene en el medio y que vuelve a repuntar? Sí, el promedio 2004-2021 es del 22,9%, y el número de 25,6% de 2021 está por encima de ese promedio, y como decías vos, es el más alto desde el año 2004. Esto viene en subida desde el año 2019, y se mezclan tres cuestiones centrales. La primera, que por ahí impactó en 2019, que fue el primer salto de un 1,5%, después en 2020 saltó otro 2% y ahora otro 1,5% en términos de participación relativa respecto a la economía en general. Te decía, tiene 3 factores. El que impactó primero fue la devaluación, las devaluaciones que se dieron a partir de 2018. Cuando hay una devaluación del tipo de cambio oficial, o cuando sube el tipo de cambio oficial, lo que pasa es que todas las actividades exportadoras cuyos bienes están nominados en dólares crecen en participación versus las actividades de mercado interno, que no tienen ese mismo efecto en el corto plazo, sino que después lo tienen en el mediano plazo a través de la inflación. Pero ese fue un primer efecto. Un segundo efecto vino, que se dio principalmente en 2020, pero que en realidad va sobre los últimos 10 años, que es el estancamiento de la economía en general. Como la economía en general está complicada y no crece, y en particular en 2020 cayó mucho, también la participación del agro es mayor.
Esto claramente no es positivo porque significa que el resto de los sectores no está creciendo. Se viene dando desde 2011 en adelante, pero en particular explicó la suba de 2020. Y la de 2021 tiene también que ver con los precios internacionales que empezaron a mejorar y traccionar. Entonces, se te suman esos factores. Primero una devaluación, después el resto de la economía que no tracciona y más adelante los precios internacionales a explicar este aumento de lo que representa el campo en la torta del país. Claro. Bien. Sí, Ale, ¿otra? No, tenía esa duda. ¿Y cómo hacen? Porque es un trabajo complejísimo hacer esta estimación, ¿no? Porque son muchos sectores en distintos eslabones de las cadenas. Es INDEC la fuente. ¿Cómo se hace? Veo la complejidad, por eso pregunto. Sí, es complejo, por eso tampoco hay tantos estudios de este tipo actualizándose todos los años. Nosotros lo actualizamos todos los años. Y las fuentes INDEC se toman de cuentas nacionales de INDEC, y en realidad la dificultad está principalmente en los sectores secundarios y terciarios, digamos, porque acá tomamos las cadenas agroindustriales, por lo que se toman los sectores primarios, que es agricultura, ganadería, etcétera. Se toman los sectores secundarios relacionados a las industrias, donde ahí hay que definir bien qué industrias pertenecen a las cadenas y cuáles no. Por ejemplo, claro, hay dos claras, como son la forestal y la textil, que nosotros tomamos hasta la primera transformación, es decir, hasta la industria forestal en sí misma, pero no hasta el papel u otras cosas, o el textil, que también tomamos el primer procesamiento de algodón, digamos, pero no llegamos ya a la tela o a la confección de ropa, etcétera. Entonces, esa definición de todos esos sectores industriales, y después la etapa terciaria, digamos, todo lo relacionado a los servicios, que ahí también utilizamos datos de nuestro estudio de empleo para poder aproximarlo, dado que Cuentas Nacionales no lo desagrega. Claro. Ahí tomamos, por ejemplo, lo que es transporte y logística, que corresponde a las cadenas agro, la parte comercial, que corresponde a las cadenas agro, tanto el comercio de los la comercialización de insumos, como la comercialización mayorista de productos agropecuarios, le hace la hacienda, consignatarios, todo ese movimiento, o granos, como todo lo que es acopiadores, brokers, etcétera, y después todo el resto de servicios financieros, etcétera, que también están alrededor. Y estos tres subsectores, digamos, el primario, el secundario y el de servicios, terminan representando dentro de este 25,6%, prácticamente en partes iguales, un tercio cada uno. Por eso es que a veces, cuando se habla de la participación del sector desde otros sectores, de las cadenas agropecuarias, desde otros sectores, se suele nombrar mucho, por ejemplo, el cerca del 8%. Y claro, el 8% es solo lo que es la producción primaria. Claro, pero después, cuando le sumamos toda la agroindustria, cuando le sumamos todos los sectores relacionados, todos los servicios relacionados a esto, es que llegamos a ese 25,6%. Claro, David, ustedes señalan en el trabajo la necesidad de que también otros sectores crezcan y aporten también, para que no sea solamente un solo tren que esté tratando de llevar esto adelante en materia económica, ¿no? ¿Por qué los otros sectores no terminan de despegar? ¿No tienen incentivos o tienen demasiada protección y les resulta más fácil seguir una zona de confort? ¿No hay empresarios que por ahí tengan suficientes, digamos, reglas claras para hacerlos? ¿Cómo lo ves? Bien, arranco por el principio de lo que mencionaste. Sí. Si queremos un país desarrollado, el agro es buenísimo que traccione, pero solo no alcanza, está claro, ¿no? Claro. Necesitas que otros sectores generen empleo. Antes por ahí quizás te salvaba una cosecha, como decía, una cosecha y media, pero ahora ni con una cosecha recompone la situación. Sí, tal cual. Suben los precios internacionales, una buena cosecha, tenés un buen frente cambiario, porque el agro representa el 70% de las exportaciones, pero no tenés buen nivel de recaudación, etcétera, pero no solucionar los problemas del país. O sea que hay que apostar al agro y su industria, porque de ahí viene una parte importante de la solución, pero no toda. Y por ese motivo necesitas que todos los sectores puedan traccionar. Y la respuesta en preguntas ¿por qué no?
tiene varias respuestas de acuerdo al sector, pero una respuesta general es la inestabilidad macroeconómica en la que vivimos. Es muy difícil que cualquier sector le pueda ir bien con años de grandes devaluaciones y años como el año pasado, que tuvimos una apreciación cambiaria impresionante por el atraso cambiario, con una inflación constante y acelerándose. Vinimos de niveles del 20, pasamos al 30, del 40, al 50, y este año vamos camino del 70. Sin todo sobre todo la inflación y la inestabilidad, te genera que no tengas el crédito de largo plazo. Entonces, es muy difícil tener crédito para instalar una planta de gran escala para poder competir de cualquier tipo de industria. Y así con varias cuestiones, o aquellos sectores, industrias, comercio, servicios, orientados al consumo interno, con un salario y gente que pierde poder adquisitivo de manera permanente. Bueno, todas estas cosas que forman parte de la propia inestabilidad argentina, que cerca de 10 años, que Argentina un año crece, un año cae, un año crece, un año cae, que tiene devaluaciones, que tiene atrasos cambiarios, etcétera. Es muy difícil que se pueda crecer con normalidad. Mismo el propio agro, sin estas inestabilidades, sin los derechos de exportación que no existen en ningún otro país agropecuario importante del mundo, podría haber crecido mucho más y estaríamos hablando de otros números. Eso sería la generalidad. Después la particularidad en algunos sectores claves, y te voy a nombrar nada más tres para no extenderme mucho: minería, energía y economía del conocimiento. Minería, que no ha tenido el suficiente nivel de promoción y de reglas de juego claras. Hemos visto montones de casos que se han avanzado, se han hablado de grandes proyectos y después se caen. Muchas veces esto ha tenido que ver con el lado cambiario, de que las empresas internacionales por ahí que iban a invertir ven que tenemos el tipo de cambio súper atrasado, que tienen que entrar a dólar oficial, etcétera, y eso desalienta inversiones que después lo que van a producir no lo pueden sacar, etcétera. En materia energética también una política de congelamiento de tarifas y subsidios muy dañina, que ha evitado que se generen muchas inversiones, donde también se le suma el lado cambiario. Vos fíjate que lo que se anunció para el sector petrolero la semana pasada tiene que ver mucho con el lado cambiario, es decir, inviertan y todo el petróleo que exporten, esas divisas las van a poder manejar ustedes como quieran, no se las va a retener el Banco Central a dólar oficial, porque también era una de las cuestiones. La economía del conocimiento, digamos, la exportación de servicios relacionados al software y hoy en día exportación de servicios de cualquier tipo, porque tranquilamente un contador acá en Argentina puede estar trabajando para una empresa en Estados Unidos, y ahí también todo un tema principalmente del lado cambiario también. O sea, si yo exporto de manera legal algo, me pagan el dólar a 120 pesos. Si lo exporto de manera ilegal, entre comillas, porque no quiero pasar por el mercado cambiario argentino, ese dólar me vale 200 pesos. Entonces ahí también se desincentiva todo un ecosistema de servicios y digital que podría estar creciendo, generando empleo de calidad, aportando recursos fiscales, y que hoy una gran parte se termina yendo en negro por esta dificultad. Y también lo que le genera es que todas las empresas relacionadas a la tecnología argentina que trabajan en Argentina también se les dificulte mucho conseguir recursos humanos, porque prefieren trabajar de manera freelance para otro lado, porque porque esos dólares les significan más plata. Entonces, bueno, fíjate que muchas de las cuestiones derivadas no de un problema estructural de la Argentina, sino de políticas, cepo cambiario, tarifas congeladas, reglas de juego cambiantes. Fíjate que forman muchas partes de esas cosas que son totalmente solucionables. Eso es lo bueno, el vaso medio lleno, digamos. Muchas de estas cosas que están reteniendo a estos tres sectores nada más que nombré, son sumamente solucionables con un par de políticas acertadas y consistencia en las políticas y en la economía durante un par de años, nada más. Así que eso es lo bueno dentro de lo malo, digamos. Ale. Pero ¿no tendría un costo alto para el gobierno solucionar, entre comillas, estos temas, en el sentido de, por ejemplo, si creo que la exportación de servicios también tiene retenciones pequeñas, pero tiene,
digamos, dejar de quedarse con esa diferencia cambiaria entre el dólar de afuera y el dólar de acá, digamos, tendría que renunciar, por un lado, a ingresos, me da la impresión, no sé, por ahí me decís que es insignificante, pero creo que debería resignar ingresos, y si aumenta tarifas, tendría un costo político que no quiere asumir, me parece. Sí, es tal cual lo que estás diciendo, y este gobierno no va a solucionar ninguna de todas estas cuestiones que hablamos, más allá de parches como los de la semana pasada con la industria petrolera. Decir, bueno, como necesitamos que inviertan hoy, les damos esta excepción al normal funcionamiento que está vigente hoy, digamos, ese tipo de parches. Y el resto de la solución viene de parte de un programa más integral, que levante el cepo cambiario y unifique el tipo de cambio. Entonces ahí esa ganancia cambiaria que vos estabas nombrando que la vas a perder ya no existiría, porque estarías en un esquema de tipo de cambio unificado. Los subsidios a las tarifas y los servicios públicos hoy ya son totalmente insostenibles. El propio gobierno lo reconoce y por eso están empezando a subir. Y el gobierno que venga, si quiere en algún momento, sea del color político que sea, si quiere transitar sus 4 años sin ir camino a una hiperinflación, lo tiene que empezar a solucionar desde el día 1, porque ya son totalmente impagables. Entonces, hay muchas cosas que el gobierno que entre, sea del color político que sea, necesariamente va a tener que solucionar apenas entre, para ir a una economía más normalizada, que tras 2 años de reformas se pueda empezar a encaminar. De lo contrario, vamos a seguir en esta, que año tras año estamos en un escaloncito más abajo, en términos de que cada vez estamos con un mayor nivel de pobreza, con un menor nivel de poder adquisitivo, con un mayor nivel de inflación. Si seguimos en la misma, digamos, vamos a seguir cavando en la posición de Argentina. De lo contrario, todo esto forma parte de nuevo de una solución un poquito más integral que ataque los problemas desde varios de los puntos. ¿Es posible pensar en retenciones cero en lo inmediato o en algún plazo más prudencial? ¿Cómo lo ves vos, David? Es posible pensar en retenciones cero, sí, en primera instancia, porque es algo que, a ver, Uruguay, Paraguay, Brasil, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, ninguno tiene retenciones. Claro. Ucrania no tenía retenciones. Tal cual. ¿Por qué otros sí y acá no? Claro, entonces pensar retenciones, y te lo comparo con Brasil, con Uruguay, con Paraguay, que históricamente y actualmente tienen y han tenido los mismos problemas sociales que Argentina. No es que, bueno, pero Argentina tiene una pobreza y los países vecinos. Entonces, primero, es posible pensar retención cero porque las retenciones no cero, digamos, a nivel que nosotros tenemos, son la excepción, no la regla. Esto lo demuestra muy bien este estudio que se difunde cada tanto de la OCDE, donde muestra el apoyo neto al productor, y Argentina es el que más negativo está y solamente comparte el podio con Vietnam y la India, nada más a nivel mundial. Pero eso muy atrás del nivel negativo de la Argentina, ¿no? O sea, no tan negativo como Argentina. Entonces, retención de cero es posible. En lo inmediato es difícil. ¿Por qué? Porque tenés un hueco fiscal importante, que lo estás financiando con emisión monetaria. Entonces, seguramente el camino, por la cuestión macroeconómica, por el gasto público, etcétera, sea gradual. Hay que discutir con qué gradualidad, si son 3, son 5, son 10 años, pero seguramente para que sea posible tendrá que ser gradual. Acá lo importante es, desde nosotros, demostrar en realidad lo que puede hacer el agro sin retenciones. Y ahí, de hecho, nosotros estamos trabajando en un estudio en este momento para mostrar cuánto puede crecer la producción, cuánto más divisas eso significa, cuánta más recaudación todo eso también significando, porque cuando vos producís una tonelada extra de un grano, demandás insumos, demandás maquinaria, demandás combustible, demandás eso pasa a una agroindustria, o sea, eso se termina exportando, entonces tiene múltiples impactos a lo largo de la economía que terminan repagando gran parte de lo que el Estado dejó de recaudar por la reducción de los derechos de exportación. Así que bueno, es posible, probablemente tenga que ser gradual, pero lo importante acá es
lo que hoy no estamos generando por los derechos de exportación, la producción, la actividad económica, el empleo, las inversiones, el ingreso de dólares que hoy no estamos generando y que podríamos generar por la existencia de los derechos de exportación. Ale. Sí, no, te escuchaba y es interesante eso, ver cómo reemplazar, digamos, las retenciones por ingresos genuinos sería, me parece, de algún modo, de más ingresos. Sí, y igualmente yo soy crítico y en FADA en general del reemplazo, 100%. ¿Por qué? Porque no deberían existir y claramente si vamos a bajar la presión tributaria, la carga tributaria, la recaudación va a bajar. A ver, no es reemplazar uno por uno, es que con el crecimiento que se dé, etcétera, gran parte del uno que deja de recaudar el gobierno lo va a seguir recaudando por otros medios porque creció la producción, pero no un reemplazo. ¿Por qué? Porque en realidad acá el gran problema de fondo es el gasto público, que tiene que por el nivel de gasto público que tenemos muchos otros problemas, una alta presión fiscal, alta inflación por la emisión que necesitas para financiar ese gasto público. Entonces la cuestión de fondo es, hay que bajar el gasto público e ir a un equilibrio fiscal. Y de ahí recién podemos hablar de bajar inflación y de bajar impuestos. Pero bueno, no necesariamente tenemos que hablar de reemplazo 100%, porque en realidad se le está sacando algo que no se le debería estar sacando, y si eso no se sacara, la producción podría ser más grande. ¿Tenés una forma de, porque vos decías los otros países que exportan no tienen retenciones, y es cierto, pero Argentina también creo que adecuó su gasto público a las retenciones, ¿no? Entonces debemos tener, me imagino, un gasto proporcionalmente mucho mayor que los otros países. Exactamente, no? Sí. Tenemos un gasto... gastamos a cuenta, digamos, cuenta de retenciones. Que tiene alto nivel de presión fiscal, muy similar a la nuestra, debe estar cerca de 10 puntos del PBI por debajo de nosotros. Bueno, Paraguay, Uruguay, mucho más abajo. Pero sí, el gasto público en Argentina se tiene que ajustar entre 10 y 15 puntos del PBI para poder ir a una economía normal en algún momento. De lo contrario, vamos a seguir en esta, con inflaciones, con economía que no crece. Realmente se necesita un ajuste de gasto público relevante. Perfecto. David, te agradecemos por la charla con el programa. Un gusto conversar con ustedes. Igualmente, fue David Miazo, economista de FADA, charlando con nosotros. Vamos, sale una nueva pausa.